Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lecho Visa. Biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lecho Visa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Pueden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además pueden ver nuestras hermosas caras. Junto con Spotify, ya estamos volviendo a subir videos a Spotify. Junto a mí me acompaña el hombre que prefiere tener pájaro en mano que cientos volando. Diego Gabriel Villanueva Díaz. ¿Cómo estás, mi Gibran? ¿Con Bien, el pájaro en mano o con cientos volando? No, siempre el pájaro en mano. Siempre el pájaro en mano, ¿no? Así es. Bien, feliz, emocionado de estar una vez más aquí en el podcast de Los Bardos de la Historia. No deberías estarlo, deberías estar asustado por lo que se viene. Ok, ahora estoy asustado. Estoy ansioso. ¿Sabes por qué? Porque oficialmente se inaugura la temporada Spooky. Sí, hoy es 1 de octubre, el Así día que es. estamos grabando. Y todavía ninguno de ustedes malagradecidos nos ha mandado una sola historia de terror. Bueno, no sé, no he leído Instagram. También ayer fue mi cumpleaños. Muchas gracias por los mensajitos de cumpleaños. Les juro que de 3 a 5 días hábiles les voy a contestar porque no tienen idea. Mi trabajo está pesado. Pero les quiero mucho. De verdad agradezco mucho sus comentarios y sus buenos deseos. Lo que me gustaría pensar, ¿no? Chance todos los comentarios son ojalá es el último, cabrón. Ya vámonos despidiendo, hijo de tu puta madre. Pero si me desearon buenas cosas, es que se les regresen, hijos de su puta madre. Bienvenidos a Los Bardos de la Historia 132, podcast de historia, biografías, donde cada semana contamos una historia o una biografía. Si hay alguien de mi trabajo escuchando, saludos. Me decoraron mi lugar de trabajo, güey, totalmente godín. Y me pusieron cosas de Los Bardos de la Historia, güey. No, Así bien. es, así ¿Cómo se es. enteraron que tenías un podcast? Lo dije. Ah, bien. Pero, ¿sabes? De esas veces que lo dices y no esperas que realmente Sí. lo vayan a escuchar. Y de repente llegué y había... Hasta los post-its eran temáticos de Los Bardos de la Historia. Y yo, qué lindo y también qué preocupante. Por favor, no escuchen más allá del minuto 2. A mí me pasa, creo que sí lo he comentado con la familia de mi novia, que igual de repente les dije que tenía un podcast. Y es de que, qué padre, ¿cómo se llama? Y veo ahí que lo siguen y digo, ni le pedo lo vas a escuchar. Ujú. Hasta que alguien te escribe un domingo a Sí. las 8 de la noche. Oye, Diego, tengo unas dudas sobre el Imperio Sumerio. Que me gustaría Sí. que tú despejaras. Sí. Entonces, si hay alguien de mi trabajo escuchando, saluditos, muchas gracias. Perdón por lo que voy a decir, ¿no? Es una carta de renuncia. Juro por Dios que no voy a decir ninguna de estas tonterías cuando esté en el trabajo. Espero. La particularidad del podcast Sí. es que en esta ocasión Lechu no sabe de qué va a tratar el episodio y yo le voy a dar una pista para que trate de adivinar de qué trata este episodio. Es correcto. ¿Estás listo? Totalmente. La Ajá. pista es You Should Not Pass. Ok. Como pequeño apunte, justo cuando puse esta frase, obviamente inspirada en aquella mítica escena del Señor de los Anillos, me puse a reflexionar sobre lo mítica que está esa escena. ¿Sabes? Son de esas escenas que son cine, güey. Como Darth Vader cortándole la mano a Luke y revelándole quién es su padre. Sí. Como el Terminator quemándose y, ¿sabes? Como la primera vez que ven Jurassic Park. Son de esas cosas que dices, güey, joder, esa escena es cine. Y luego pensé, todo El Señor de los Anillos es cine. Sí. Que no hemos valorado tanto El Señor de los Anillos como deberíamos. Yo siento que sí se le ha valorado bastante. No. Siento que no, güey. Siento que debería de estar todavía más valorada, güey. Es demasiado bueno El Señor de los Anillos. Pero sí es de esas películas que, a ver, sí, cine sexo, pero justo el otro día estaba pensando en mi casa, le dije a mi novia, queremos decorar un cuarto que sea como cuarto de tele. Y le dije, siento que quiero estrenar este cuarto con una película que haya visto ya un chingo de veces. Pero que sea cine sexo. Cine sexo. O sea, para mí cine sexo es Titanic, El Señor de los Para mí, Anillos, cine sexo tiene... Forrest Gump. O sea, hay películas de drama muy buenas, pero por ejemplo, para mí, y va a ser muy, muy polémico, Parasite es una película. Sí. Pero para mí no es cine sexo. No es cine sexo. Para mí es un excelente cine. Sí. Es el del mejor tipo de cine que hay, pero para mí cine sexo es lo que haría que Spielberg, güey, sacara un cigarro y diría, joder. Luego hablemos en los barros de la semana del cine sexo. Del cine sexo. Pero sí, es muy particular el género de cine sexo, güey. Es género cine No, sexo. no tiene güey. por qué ser buena. No, aunque normalmente sí. Normalmente es son buenas. Muy buena.
pero no es como el tipo de buena que tú esperarías, ¿no? Sí, sí. No es ¿cómo se llamaba esta? No es Moonlight, ¿no? Ujú. Peliculón, no es cinesexo. Que, por ejemplo, hay películas muy buenas que también son cinesexo, como El Padrino. No, Padrino es cinesexo, güey. Pero Seguro que hay completamente. cabrones ahorita que dicen, totalmente, es que lo entienden sí, sí, sí. perfecto, güey. Sí. En fin. Luego hablaremos del cinesexo en los baros de la En los semana. baros de la semana, en el episodio de los viernes donde hablamos de tonterías. Pero a ver, cabrón, la pista es You Shall Not Pass. Y ya estamos en Spooky Season, o sea, ¿esto es temático de Spooky Season? No. Ok. Bueno, no. Ok. ¿Por qué lo dices? No. No. Shall not pass. Es que, o sea, obviamente mi primer guess es como frontera, ¿sabes? De que el muro de Trump o algo así. Ajá, en la frontera, del muro de Berlín ya hablamos. Frontera, También de la donde muralla todo es china. Hemos hablado de muchas diferente, paredes, donde ¿eh? todo es en la frontera, en la frontera, en la... sí, en la frontera. Hablaremos- Señor. Arriba, Julián. No, Julián. No sé Julián, por qué. No, Julián, tú no tienes Julián. ¿Es muy vieja esta historia? Ya es la única pista, güey. Ok. No tienes 3 chances y error, güey. Y no puedes llamar a un familiar. O sea, ¿qué verga? ¿Qué piensas que somos o qué? Como escúchame. Sergio me hizo una pregunta. Necesito que me contestes. Ay, ¿cómo has estado? ¿Si te comiste lo que te mandé el otro día? Vamos a hablar sobre... Donde todo es diferente en la frontera. Ahora por tu culpa solo puedo pensar en Ciudad la Juárez. frontera, señor. Vamos a hablar de por qué El Paso, Texas se llama El Paso. Supongo que es muy obvio, güey. ¿Sí? ¿Sí, porque es el paso fronterizo? Ah, pues no sé, güey. Para mí siempre ha sido súper obvio eso. Saltillo, ¿por qué se llama así? Pues porque tratas de brincarlo. Así que- Te lo un brincas. saltillo. Ya. A pesar de que no es nada chiquito saltillo. ¿No? No. Ese era mi guess. Algo en la frontera México-americana. No, Ok. no. Prepárate. Allá vamos. Transilvania, siglo XVI. En la frontera, señor. Creo que no vamos a mencionar a los Estados Unidos para nada en este episodio. Dale, al fin. Sí, creo que Chance no. sí. Siempre hay manera. ¿Te acuerdas de aquel verano cuando compré el Nintendo Switch y me hice de el Zelda Breath of the Wild? Claro. ¿Cómo nos voló la cabeza ese juego? Sus mecánicas de física, cómo se podían resolver los problemas de múltiples maneras y sobre todo, lo inmenso de su mundo. Aquel que parecía infinito y donde todo lo que veías era accesible. Tal vez habrá sido ese el último verano súper virgen de nuestras vidas, güey. Que nos Porque le metimos en obsesionamos 3 días con- 90 horas, güey. Así nos algo obsesionamos ilógico de con espacio-tiempo, videojuegos. güey. Yo creo que sí, güey. O sea, yo creo que sí porque genuinamente... O sea, sí nos... No. Acuérdate que después salió el Pokémon, el que era... Ah, claro, el que era Breath of the claro. Wild, pero con gráficos del culerísimos. pero de sí. Pokémon. El Leyendas de Arceus. Sí. Que ese también nos mamó, güey. Sí, yo creo que con esos dos juegos sí le hablé a mi novia. Fue de que no vuelvo en 2 días. Estaré viviendo con Sergio esta semana. Pues me acuerdo que en ese Leyenda de Arceus grabamos, Sí. nos hicimos vodka con gomitas, Sí. porque eran otras épocas, era plena Otro pandemia. México. Y nos dormimos como a las 5 de la mañana jugando ese juego, güey. Sí, gran Juegazo, juego. güey. Pero, en general, justo como ya se pueden dar cuenta, los juegos de mundo abierto siempre tenían para nosotros esa sensación de libertad en la exploración, de que todo lo que ves está a tu alcance, de que este mundo es extenso y es explorable, ¿no? Y entonces ustedes me dirán, mendigo gamer asqueroso, sale a tocar pasto, cabrón. Literalmente el mundo donde habitas es explorable y yo te puedo decir, estás bien pendejo. El mundo real es horrible, poco accesible y peligroso. Y yo soy una persona delicada. Claramente carezco de las habilidades para sobrevivir allá afuera. El mundo da miedo. Además, así como pasa en los videojuegos, hay lugares que, aunque lo parezcan, no son accesibles. En los videojuegos, por ejemplo, es porque los programadores decidieron bloquearlo o lo desecharon y no lo terminaron a tiempo y hay solo unos cuantos que pueden encontrar estas piezas, estos videos de YouTube de cuarto secreto en Call of Duty y que literalmente mediante código o mediante algunos bugs pueden meterse a esos cuartos, que es como, esto era una parte del juego que tú no debías ver, que no era accesible, pero hay gente que pudo acceder a ellos. Sí, que está en el código Sí. del juego, pero no había Está, un pero no acceso. está, ¿sabes? Sí.
Como cuando alguna vez hicimos para un proyecto de preparatoria un videojuego y Ajá. debía ser de 10 niveles. Ajá. Y ahí estaban. Y diseñamos los niveles, pero no eran jugables más que el primero. Sí, Y ganamos. sí, ganamos un premio y todo. Un premio, así es. En la vida real sucede lo mismo. El mundo está lleno de lugares bloqueados, cerrados para siempre al público explorador y que sus secretos quedan reservados a unos cuantos. Y ese es el tema del día de hoy. Hablaremos de lugares prohibidos, cerrados o exclusivos. Sí. La segunda caja del Oxxo. Sí, güey. El cuartito de atrás del Oxxo, güey. Es un misterio. No, no mames. Es un- Pues es que ahí tienen a los empleados y los inflan cada vez que cambian turno, güey. Sí. Ahí matan al de la segunda caja, güey. Sí. O sea, porque tiene que haber uno, pero no puede hacer nada. Ujú. Así es. ¿Qué tal? Vamos a hablar de lugares cerrados. Eso es un iceberg. Eso es un... No, Ok, no es un iceberg, solo son historias. ok. Técnicamente es otra compilación, ¿no? Pero es Sí, una sí. compilación específica. Vamos a hablar primero de un lugar. Y Ok. luego hablaremos de otro. Hay heridas en la tierra que nunca sanan. No. Hay horrores que resuenan para toda la eternidad. Y aunque parezca que las cosas vuelven a la normalidad, en la profundidad se mantienen secretos dolorosos y oscuros que es mejor jamás volver a desenterrar. Las guerras mundiales son una de esas heridas profundas en la humanidad, una que creo jamás sanará del todo. Los horrores del siglo XX resuenan para siempre en la memoria colectiva. Pero no solo hay huellas emocionales e históricas, sino también físicas, lugares que nos muestran cómo los horrores nunca sanan del todo. Y uno de los mejores ejemplos de esto es una pequeña región de Francia, donde a pesar de que van más de 100 años de que las últimas balas volaron por ahí, la guerra sigue siendo un peligro latente. Un lugar donde los proyectiles, perdigones, las bombas, las minas y los gases mortales siguen instalados al grado de que aquel terreno quedó tan contaminado que cualquier tipo de vida ahí es prácticamente imposible. Con prácticamente un año de duración, desde febrero hasta diciembre de 1916, en los bosques de Verdún se desarrolló el enfrentamiento más largo y el segundo más sangriento de toda la Primera Guerra Mundial. A lo largo de 303 días se lanzaron 14 millones de proyectiles entre los ejércitos de Francia y Alemania, dejando un saldo de 300.000 muertos y medio millón de heridos. Un total de 9 pueblos fueron arrasados en esta extensa batalla y de ellos solo 3 han sido reconstruidos nuevamente, aunque solo de manera parcial. El inicio se debió a una estrategia del jefe del Estado Mayor alemán, el general Erich von, más bien, no von Erich von Frankenhayn. Todos los nombres. Claramente iba a ser general. Güey. Siguieron poniéndole nombres. Sí. Quien había preparado con detalles la toma de la ciudad fortificada de Verdún. Su estrategia se basaba en un ataque que obligara a Francia a movilizar tropas hacia el mismo punto y una vez en él, hostigarlas para diezmar a su ejército y la moral de sus soldados. Sin embargo, el plan no se desarrolló como esperaba. La resistencia francesa se convirtió en una lucha de todo el país para sostener la ciudad, provocando un enfrentamiento excesivamente sangriento. Las bajas fueron espantosas en ambos lados debido a los tipos de arma como el lanzallamas y gas venenoso. Güey, la Primera Guerra Mundial fue neta una clown fiesta de las cosas horribles, güey. Sí. Porque genuinamente cosas que se usaban en la Primera Guerra Mundial, en la segunda dijeron, no, pero no nos pasemos de verga, o sea... Ahí pinto mi raya, chavos. Sí. De hecho, por ahí leí que Hitler estaba en contra de los gases. De los gases mostaza y eso, porque él estuvo en las trincheras, trincheras? Y él vio de primera mano. Digo, chance estoy diciendo una mentira totototota, pero se dice. Se dice, ojalá. Tenía PTSD. Sí. O sea, porque sí, o sea, el gas mostaza, ¿sí es mostaza? Sí. No, y es que además, como no fueron tan lejanas una de la otra, sí había muchas personas que vivieron la primera y que también vivieron la segunda, entonces tenían Pues prácticamente todas las que no se murieron, yo creo. Sí. Tenían muy latente los horrores de la primera. Qué puteado que hubo gente que peleó en las dos guerras. O sea, porque hubo gente como el bigotón que peleó en la primera y luego pues ya dirigía, gritaba desde una montaña, ¿no? Sí, pero hay gente que en las dos fue carne de cañón. Sí.
Y qué cabrón que en las dos sobrevivió, ¿no? De que Sí. yo estaba así al frente de la trinchera, güey. De ahí me mandaron a Pearl Harbor. De ahí me dijeron, no, ¿sabes qué? De Pearl Harbor vete a Hiroshima, güey. De ahí me dijeron, ¿sabes qué? Hiroshima se puso feo, güey. Vete a Nagasaki, Y güey. es gente que sí les acepto que sean loquitos de centro. Sí. Se lo ganaron a pulso, güey. Sí, 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 Vieron sí, sí. lo peor de la humanidad y sobrevivieron. Y hoy se fuman un cigarro y dicen, y si hay una tercera también me la va a pilar. No, güey. de Vuelvo que- a ir. No, y ¿sabes qué? De Nagasaki, güey. Estuve un rato tranquilo y luego me mandaron a Vietnam, güey. Sí, claro. Peleé en Corea, hijo, también. Fui a Vietnam. Después reprimí estudiantes en los 60. Luego fui al CON. Sí, sí, yo participé en el halconazo. ¿De qué lado? No te puedo decir. Y sí, luego me mandaron a Cuba, sacamos gente, metimos gente. Fue todo un tema. Sí, así Estuve es. en Guatemala, Nicaragua, Argentina. De que el diablo, güey. El diablo hecho persona, güey. La mano derecha de Kissinger, güey. Sí, sí, sí. Que no, estuve en todos lados y en ninguno. Y de ahí- No puedo afirmar ni negar nada. Y ya, finalmente terminé como policía de tránsito aquí en la Ciudad de México. ¿Cuántos años tienes? Más de los que debería. Sí, sí, sí. Más de los que debería. El doble de mi esperanza de vida, hijo. Como puto Wolverine, güey, en la de Wolverine Orígenes, güey. Sí, sí. Peleando en todas las guerras, mi cabrón. Pero este güey nomás a base de puro cigarro, güey. Pero no haciendo nada heroico, güey. No, No, de que sobreviviendo. De que, oye, ¿ya has hecho bajas? Jamás. No. ¿Tienes alguna medalla? Ni Ni una. una, güey. De Pero que, aquí andamos. de que, oye, pero si estuviste en el frente, hasta adelante, Sí, güey. sí, sí. Salgo en todas las fotos. Todos mis amigos están muertos, güey. Sí. Y luego hacía más amigos y se morían. Mi perro, muerto. Todos muertos. No en la guerra, le cayó mal un chorizo que dije en el... Comió chocolate. Además, ese tipo de cabrones es el tipo de güey que termina muriéndose de quemadas bien pendejas. De que Sí. se bajó del bus y se le torció el pie, güey. Y lo arrolló el bus, güey. Sí, obviamente son los cabrones que dicen, ay, pues dice que caducaba en agosto, pero Mamá, pues está son congelado. sardinas. Está congelado, duran más, duran más. Son corazones de pollo, señor. Guácala, güey. Los horrores. Las bajas fueron espantosas. La guerra de trincheras y de desgaste fue brutal. Brutal, hermano. Finalmente, No creo. el, el 19 de diciembre de 1900... Radical, güey. El 19 de diciembre de 1916, después de una ofensiva al norte del fuerte de Douaumont, o como dirían los franceses, y mes y medio después de recuperar el simbólico Fort Vaux, acabó la batalla, a pesar de que los combates en los alrededores de Verdún continuaron hasta 1918. ¿Sabes qué película bélica es muy buena que salió hace poco? Relativamente poco, la de todo calmado en el frente. ¿Sin o- novedad en el frente? Sin novedad en el frente. Está bien triste el final de esa película, güey. Porque hay novedad. Pues no. Justamente eso es lo cabrón. No hay novedad en el frente. Porque los que reportan el frente no se enteran de los horrores, güey. Y son ajenos a los horrores y cómo son carne de cañón. Esa película vale muchísimo la pena que lo vean porque además está contada desde la perspectiva de los alemanes. Ya. Está basada en un libro de un soldado alemán que estuvo en las trincheras y que literalmente es como... Ahí en las trincheras te das cuenta que no es muerte honorable, que no es... Simplemente te mueres, te quitan el uniforme y se lo ponen al nuevo cabrón, güey. Pero Sergio, ¿es cinesexo o no es cinesexo? No, esa sí no es cinesexo, No es güey. cinesexo, güey. ¿Sabes cuál sí es cinesexo? ¿Cuál, güey? 1917. Oh, cinesexo, No güey. mames, güey. La película más cinesexo Sí, claro, güey. de guerra de los últimos años. ¿Sabes güey. cuál es cinesexo, güey? Top Gun, güey. Cinesexo, Ah, no, güey. claro. No tiene nada que claro. ver. Es No, Rocky 4, güey. Top Gun es sexo en el cine, güey. Sí. Cine sexual, güey. Cine sexual, güey. Raya en la pornografía cinemática, güey. De que le preguntan a Tom Cruise, y en esta escena tu personaje que hace el amor. Yo no hago películas. Yo hago el amor. Tom Cruise, tú no fumas. Son de chocolate. No he visto la última de Misión Imposible, güey. Yo tampoco. Tengo esa mala costumbre de verlas como 3 años después de la peor manera, güey. Como Tom Cruise lo hubiera querido, en un ETN de camino a Saltillo. Escuchándola nomás en TikTok en el carro, güey. Sí, como esta mamada de, güey, por fin estoy viendo Oppenheimer como Nolan lo hubiera querido en la pantalla de un vuelo a Japón, güey. No viste el que era una de Scorsese. Creo que era la de Killers of the Flower Moon. Ajá. Que en una granja la proyectaron en una vaca, güey. En el costado de una vaca.
No, ¿y sabes qué diría Scorsese si viera eso? Joder, Es cine. es cine. Sí, sí, sí. ¿Quién es el meme de joder es cine? No sé. Es Scorsese, Sí, es güey. Scorsese, Sí, ¿verdad? de Me atrapaste. Me atrapaste, Cine. es cine. Wow. Pinche viejito sin sexo también. Sí, no, ese cabrón hace cine sexo sin pastillas, güey. Sí, O sea, güey. Hace cine como un toro, güey. hace cine como un toro. ¿Sabes también quién hace mucho cine sexo a pesar de que no sabe poder ver la pija? Guillermo del Toro, güey. Sí, también No cine mames, sexo, pinche güey. viejito hot cake cine sexo, Pero güey. luego están las de Guillermo. Pinche viejito hot cake. Están las de Guillermo del Toro, que es gran cine, güey, de que Ajá. poético, historia profundo. Y luego está Pacific Rim, güey. No, Pacific Rim es... Cine Sí, sexo, sí. güey. de que- Pero ese es cine sexo contigo mismo, güey. Sí, sí, Sinceramente. sí. Es demasiado teto, güey. En fin, los horrores. Sí. Una vez finalizada la guerra, se definió a esta región como la zona roja y se restringió el ingreso a las personas por los altísimos niveles de arsénico, plomo, mercurio y cloro. ¿Y dónde está el arsénico, amor? Todo en está todos ahí, güey. lados. Todo Está en ahí. todos Sí, sí, lados. no te metas. Niveles de arsénico, plomo, mercurio y plomo. Mercurio y cloro. Básicamente, mi mamá cuando había COVID. O sea, de que llegabas de la calle, güey, y neta mi mamá te rociaba así de que con un químico más peligroso que con el Sí, que, ¿sabes? O sea, de que limpieza industrial, güey. Y era como, jefa, fui al parque. Sí, sí. Además, justo venías de un lugar desierto y te regresabas y un traguito de cloro. Me vale verga. Mi Toma pobre tu perra cloro. la remojaban en cloro y Y la la colgaban y mi mamá se exprimía. quedaba, bueno. Entre otros gases, materiales tóxicos que quedaron en el ambiente y en agua. Inicialmente se trataban de 1.200 kilómetros cuadrados a lo largo de Francia que fueron cerrados a las personas, aunque con el correr de los años el espacio inhabitado se fue reduciendo. Un informe de la posguerra sobre estos campos de batalla describió a esta región de manera tajante. Completamente devastada. Daños a propiedades, 100%. Daños a agricultura, 100%. Imposible de limpiar. Vida humana, imposible. También como mi mamá describe mi cuarto. Pero como soldado, güey. Sí, sí, sí. Imposible de limpiar. Lo que la usura. Propongo cambiarnos de casa. Abandonen aquí al sujeto. Cuando se te olvidó que te habías hecho atún y lo dejaste abajo de la cama, güey. Es puto animal, güey. Cuando no llegaste luego a limpiar tu topper con guajillo, güey. Imposible de limpiar. Daños a propiedad, 100%. Daños a la agricultura, 100%. 100%. Imposible de limpiar. Vida humana, imposible. Imposible. Ya pedí otros en Amazon. De acuerdo a estimaciones que también esto es lo que le diría a mi jefa cuando me pide que limpie mi cuarto. De acuerdo a estimaciones, se necesitarán 700 años para limpiarlo completamente. Sí, llegó un punto cuando vivía con mi mamá también asumí en no algún punto él. Mi cuarto nunca va a estar 100% limpio. Ujú. Elige el 80 que quieras ver limpio. No, sí. Y yo iré alternando el 20. Somos unos hijos de puta porque es Sí, cuando te sí, das sí. cuenta que verdaderamente el fenómeno del niño de mami existe. O sea, porque claramente a estos dos cabrones hijos únicos sus mamás les toleraban demasiadas mamadas. Pero créannos, en vida en pareja no somos así. No. Si a mí me dicen, esa bota está fuera de lugar, ¿sabes qué digo? Posible limpiarla, la acomodo. ¿Te molesta la bota? La tiro, ando descalzo. Me encuero si quieres, o sea. Claro. Entonces, y continúa. Todos los sitios del campo de batalla donde el gobierno francés pensó que serían demasiado costosos limpiar el suelo para restaurarlos a tierras agrícolas fueron declarados zona roja. Y así, al quedar abandonado el lugar, la naturaleza, que es más fuerte que el humano, reclamó su espacio. Sin ninguna persona transitando aquellas ruinas de ciudades, lo que era tierra arrasada, barro y restos humanos y animales pasó a ser un enorme campo verde, donde los árboles volvieron a crecer y algunas especies lograron desarrollarse. Sin embargo, la marca de la guerra resulta imborrable, y así los grandes animales que comenzaron a habitar la zona como el jabalí o el venado aprendieron a hablar francés. Presentaron en sus hígados niveles anormales altos de plomo. Al mismo tiempo, en algunos de los sectores de la zona roja se encontró que el 99% de las plantas todavía muere y el arsénico puede constituir hasta el 17% del suelo. O sea, qué virga, güey. Las ciudades fueron devastadas, quedando de algunas solo letreros o marcas que dan pistas de lo que allí antes hubo. El efecto es fantasmal. En todas partes, las ciudades y pueblos desaparecidos están marcados con carteles que reflejan lo que una vez estuvo ahí. Aquí estaba la iglesia, describió el especialista Paul Cooper, que añadió:
es un paisaje dedicado a lo que ha desaparecido, apuntando solo a la ausencia. ¿De dónde sacó ese cigarro, señor? ¡Apáguelo! Está lleno de plomo. ¡Arsérico, cabrón! ¿De dónde salió? Guy Momperg es el jefe de equipo de desminado de Metz. En diálogo con CNN explicó que solo en una semana de octubre pasado sacaron 6 toneladas de proyectiles de artillería alemana del lecho del río Mosa. El auténtico espantarrucas, güey. Jefe del desminado, güey. Del desminado. Llega güey, y sí. minas, ya no. ¿Te imaginas que tu trabajo sea... Es un trabajo demasiado específico. Tu trabajo es desactivar minas de la Primera Guerra Mundial, güey. A eso te dedicas. Pero qué cabrón que en Europa sí hay gente especializada así, porque todavía pasa que en granjas Sí. es como de que, ¡ay, iba pasando mi vaca y ¡pum! Me da miedo que pase por ahí mi esposa. Y un niño platicando con su madre que, ¿será que podemos ir al pueblo a comprar limones? Porque ¡pah! Su cuarto a la De verga. que, no. Sí, porque hay todavía minas ocultas en un chingo de lados. Igual que en Vietnam, Sí. por ejemplo, que todavía hay un chingo de trampas. Y en varios lugares, o sea, donde ya hace mucho tiempo terminó los conflictos. Dices, güey, ¿qué pedo? Sin embargo, asegura que el legado más peligroso de la Primera Guerra Mundial tiene que ver con los acontecimientos que siguieron tras la guerra. Particularmente, un sector donde se concentra el mayor nivel de contaminación ha sido bautizado como la Place à Gas. Algo así como el lugar tiene gas. Ahí las empresas contratadas por las autoridades francesas quemaron envases de gas venenoso no utilizado después de la guerra. Puta madre, güey. Lo quemaron... Dijeron, igual esta tierra ya valió verga, güey, hagamos un cagadero, Sí. Lo quemaron durante años, prácticamente toda la década de los 20. Y nunca pensamos en las consecuencias, explicó el historiador Moisan. Un estudio ambiental de 2007 determinó que el suelo mantiene los niveles de arsénico hasta 35 veces más altos que los niveles usuales. Cada año, decenas de toneladas de cartuchos, proyectiles de mortero o buses sin estallar son recuperados. Según los reportes de la Agencia de Seguridad Civil, a cargo del manejo de situaciones donde aparezcan dicha clase de elementos, a las tasas actuales de recuperación se necesitarían al menos unos 700 años para limpiar completamente esta área. Y es Verdún un símil perfecto de lo que es la guerra. Una mancha imborrable, una herida abierta que no sana, que a pesar de que parece haber terminado, sigue dañando. La violencia termina, pero sus horrores persisten. ¿Qué tal? Supongo que los siguientes lugares serán más tranquilos, ¿no? No, Ah, no te creas así. ok. Creo que voy de lo menos feo a lo más... Ya los siguientes son de que el blockbuster. No mames, ¿no te han salido estos TikToks de güeyes que suben fotos como de una esquina de Guadalajara de que... Ah, sí, desde que el te dicen cómo era en 2009. 2009. Sí, Güey, güey, me da- muchísima Me nostalgia. da un vergo de nostalgia y digo, verga, ya tengo edad para sentir nostalgia y no Sí. verme ridículo como cuando estaba en la secundaria. De que, El- ¿por qué Sergio tiene nostalgia? Extraño Fox Kids, güey. Sí, extraño el vientre. Puta madre. Me salió uno de específicamente el lugar al que vamos al gimnasio. Mi casa. De mi casa, güey. Y salgo yo de niño siendo feliz. Ay, sentí mucha nostalgia. Del lugar en el que vamos al gimnasio. Ah, sí que... Que esa esquina era un antro. No, ¿y sabes qué era antes? Era casa de Caro Quintero, güey. ¿Esa esquina? No mames. Sí. Y luego le hicieron un antro. Y luego le hicieron Y un luego antro. tiraron todo como por 10 años. Sí. Y de repente dijeron, aquí una plaza, la verga, esto es Ujú. Guadalajara. Sí. Qué loco, güey. Así es. Está cabrón que estuvo antes de que estuviera la madre esa de los mormones, güey. Sí, sí, Ujú. sí. Sí, y toda esa esquina la transformaron un chingo. Y me salen también, ¿sabes cuáles son impresionantes? Los de Plaza Patria, güey. Ah, sí. Que los cruces de Plaza Patria de que un pollo loco, Ujú. una paletería Ujú. y un tope. Ujú. Y ahorita es una línea 3 del metro a la verga, parece Dubái. Y luego Sí. un cabrón que está Sí, atravesando. así. todos estos donde están de que, por ejemplo, las líneas del tren ligero, que pinches monstruotes que armaron, de que, güey, veías antes y literal, como dices, de Sí. que literal, donde está la base de la estación, antes era un pollo grifo, güey, o sea, de Sí, que... sí. Y justo me salió el puente peatonal que había en Plaza Patria, que era como muy típico. Ujú. Y yo no me acordaba, güey. Yo crucé ese puente, llegué a ir al CODE en algún momento y ahora ya pues es la arena de los astros. Sí. Está muy cabrón. Y Plaza Patria sigue igual, güey. Pero te sigue igual. Es Sí, increíble. solamente le agregaron el Kitsania y ya. Ujú. Y ya. Y ya. Pero bueno, siguiente historia. Bueno, no es una historia, es un lugar. Es la historia de ese lugar. Un día de primavera de 1974, un grupo de campesinos en el que iban dos hermanos conocidos como los Yang, trompezo. Al poco tiempo de empezar a taladrar un pozo con una capa de tierra de una dureza extraña.
Llenos de curiosidad, volvieron al día siguiente y al seguir taladrando aquella formación de tierra, se dieron cuenta de que era un muro. Al continuar cavando, se dieron cuenta que habían encontrado algo que parecía el cuello de una basica. De una morra básica. De una básica. Se traía un choker, güey. No, el cuello de una vasija. Ya. Que era muy común en esos entonces, en esta zona, era China. Que justo... ¿Qué pedo que hemos hablado demasiado de China este año? Justo para todo este pedo del gran salto y las mamadas esas que estuvo haciendo Mao ahí en su terrenito. El gran salto adelante. Justo hacían como estos grandes complejos de campesinado que trabajaban y justo pues hacían muchos trabajos y cavaban pozos, hacían estructuras y salían muchísimas cosas de arqueológicas de China, vasijas, cosas así. Entonces era común que se encontraran vasijas y cosas así. Dijeron, bueno, pues vamos a excavar a ver qué más sale, ¿no? Al cavar un día más, encontraron algo más curioso que viejas vasijas. Extrajeron un cuerpo entero que parecía estar hecho de tierra. Al principio pensaron que se trataba de una escultura de Buda, pero su descubrimiento sería aún más llamativo. Terminaron llegando a una cámara subterránea, en aquel momento decidieron que ya era oportuno alertar a las autoridades locales, quienes emprendieron de inmediato una enorme campaña arqueológica en aquel sitio. Sí, es que en qué momento dices, Ajá. esto está muy lalo. Sí, esto ya... sí. Esto me supela. Debo decirle al gobierno que encontré cosas peligrosas. Notificamos a las autoridades. Uh-huh. Sí. Quienes emprendieron una labor arqueológica. Porque también justamente en esas épocas todo lo que tenía que ver como con rescatar la historia de la antigua China era súper importante para el movimiento de Mao. Entonces era como, ok, si encontraron un sitio arqueológico vamos a explorarlo. Finalmente, después de meses, pudieron entender qué era lo que habían descubierto. Un descubrimiento que emocionaría hasta al mismísimo Mao. Sima Qian, un importante historiador del siglo II antes de Cristo, había descrito aquel lugar a detalle. Una cámara funeraria enterrada bajo túmulos, así como un enorme recinto funerario que se alzaba a sus cercanías, pero que había sido arrasado, junto con la capital de China en aquel tiempo, en la rebelión que suscitó justo después de la muerte de la persona que ahí yacía enterrado. Se trataba ni más ni menos de la cámara funeraria de Qin Shi Huang, el primer emperador unificador de China, de quien ya hablamos en este episodio. Una figura bastante controversial a lo largo de la historia de China, ya que durante milenios su figura ha sido tratada de distintas maneras en la historiografía china. Diversos testimonios de la época, por ejemplo, de ahí del siglo III a.C., lo tendían a presentar como un déspota paranoico. La única descripción que se conserva de él de esas épocas, que es de algún modo favorable, según el lugar que leí, decía lo siguiente. Como hombre, el rey de Qin es de nariz ganchuda, ojos alargados, pecho de ave de rapiña y voz de chacal. De bondad tiene muy poca y su corazón es como el de un tigre o el de un lobo. Y es lo más bonito que se decía de mi cabrón. Eso lo decía su madre. Sí, que lo amaba. Se decía que, en su locura, ordenó arrasar la vegetación de una montaña que le cortaba el paso y pintarla de rojo, como se hacía con las cabezas rapadas de los condenados, y que en otra ocasión ennobleció un árbol porque le había dado sombra. Es cierto que fue el primer unificador de China, tras someter a los reinos combatientes, y realizar reformas de gran calado, entre ellos la construcción de la Gran Muralla China. Pero el precio que pagó la población china fue altísimo. Centenares de miles de trabajadores forzados y de víctimas de sus campañas de conquista. No es de extrañar que, a su muerte, estallara una rebelión que arrasó por completo su palacio y su capital en Xianyang. Sin embargo, su imagen tuvo un cambio importante durante la Revolución Cultural de Mao Zedong, desde 1966 a 1977, donde se retomaron algunas figuras del pasado chino para dotar de identidad a la nación. En 1972, una elogiosa biografía de Qin Shi Huang, publicada por el oscuro historiador Hong Shidi, consiguió vender 1.850.000 ejemplares en menos de un año. ¿Qué tanto logro es eso si literalmente es una biografía mandada a hacer por el dictador, güey, ¿sabes? O sea, es como, cómprenla todos para las escuelas. Sí. No es sorpresa entonces que la noticia del descubrimiento de su túmulo funerario, que se yergue a las afueras de Xi'an, donde también se encontraba la capital de la dinastía Qin, despertara el entusiasmo del pueblo chino y sobre todo del gobierno.
La simpatía de Mao por el primer emperador lo había hecho firmar un decreto en 1961 para proteger la zona, pero la disposición solo afectaba al túmulo visible. O sea, como que sabían que allá había como algo que eran como los restos de la cámara, no de la cámara funeraria, como de un mausoleo, pero no tenían idea de la mamada que había debajo de la tierra, güey. El complejo funerario de Qin Shi Huang se extiende varios kilómetros. Ocupa 56 kilómetros cuadrados, güey. No mames, qué locura. La construcción, a 1,5 kilómetros de distancia de los 20,000 metros cuadrados de corredores subterráneos, en los que se alinean unos 8,000 soldados de terracota de tamaño natural, caballos y carros de combate, había pasado totalmente desapercibida. Pero esta vez, en 1974, el momento era políticamente correcto. Y el descubrimiento se convirtió en una primicia mundial y en un reclamo turístico de primera magnitud para el que no se escatimaron recursos. Desde entonces, los descubrimientos se suceden inalcanzablemente año tras año. De hecho, tardaron muchísimo en excavar su tumba. Se tardó mucho más en excavar su tumba que los 36 años que se estima se tardó en construirla. Es que es una mamada. Busquen imágenes. Me imagino que todos los han visto. O sea, Sí. el complejo funerario de los guerreros de terracota. Desde que estaba morrito y vi la primera imagen de ese lugar, dije, vete bien al pito. O sea, ¿qué es esto, güey? Qué innecesario, güey. 8,000 hijos de su puta madre de terracota, güey. En fila, güey. ¿Lo ubicas en La Momia 3, güey? ¿Nunca viste La Momia 3? Que justamente el villano es Qin Shi Huang. Y pues obviamente con su brujería hace que todos los guerreros cobren vida. No mames, qué locura. Uh-huh. Creo que sí debe ser algo como muy conocido, como una imagen que tienes, ¿no? Aunque no Sí. sepas exactamente dónde es o de qué fue. Has visto alguna foto de los guerreros terracota, pero debe Ujú. ser impresionante en persona, güey. Ver. O sea, siempre es impresionante ver 8,000 cabrones. Sí. Siempre. Pero Bueno. que sean cabrones de piedra, De piedra, güey. Sí. O sea, viéndote enojados. no, y es una construcción de miles de años. O sea, Claro. dices, ¿qué pedo, güey? O sea, neta, los humanos somos bien extra, güey. El centro del complejo funerario era el mausoleo, en el que un túmulo funerario de 515 metros de norte a sur y de 485 de este a oeste recubría una cámara funeraria excavada a más de 30 metros bajo tierra. Ahí se acumularon multitud de objetos preciosos sobre una base que simulaba los grandes ríos de China y bajo una cúpula en la que se reproducía el cielo, todo ello vetado de mercurio. El túmulo aún no se ha excavado, pero las mediciones de mercurio a las que se les ha sometido en 1980 y 2003 han revelado una acumulación inusual de este metal en su centro. Ello prueba tanto veracidad de la descripción de Sima Qian como la permanencia de una estructura interna que ni se ha hundido ni se ha saqueado. O sea, sigue habiendo esa estructura de mercurio. ¿Qué pedo, güey? O sea, Muy innecesario, güey. pues de hecho dicen que Qin Shi Huang murió envenenado por mercurio. Seguramente. Ujú. Qué pendejo. Qué idiota, güey. Como la raza que rompía termómetros y jugaba con el mercurio, Ah, sí. que luego era como, no deberías de hacer eso. A mí me metieron muchísimo miedo con ese pedo del mercurio, porque en mi mente es, si llegas a tocar una gota de mercurio, te explota la mano, güey. Te mueres. Más bien el pedo es que tenga contacto con tu sangre, ¿no? Sí. Ahí sí es un envenenamiento terrible. Ujú. Pero en mi mente era como, güey, si me llega a tocar una gota de... O sea, si se me rompe este termómetro que traigo en la axilita porque tengo fiebre de niño de 9 años, En güey. el culo. Es termómetro rectal. Se le hizo tan fácil. Verga, mi mamá hace chiste de Madagascar que le regala un termómetro a la pinche cebra, se la pone en la boca y muchas gracias y dice, sí, es mi primer termómetro rectal. Wow, que eso es un chiste de una película de niños, güey. Sí. Pero sí. O sea, pero el mercurio es peligrosísimo. Mucho cuidado. Arqueólogos y museólogos de todo el mundo están de acuerdo en que abrir la tumba sería un desastre, ya que pues no saben qué maldición pueden desatar. Los científicos lo dicen, ya que la exposición al aire la dañaría irremediablemente. En excavaciones tempranas para descubrir a los guerreros de terracota, la laca debajo de sus caras pintadas y uniformes se encrespó después de solo 15 segundos con el aire exterior. Güey, es que estamos hablando de una mamada que estuvo 2000 años sellada. Obviamente cualquier contacto con el exterior la va a hacer cagada, güey. Los estudios hidrológicos han demostrado también que la inundación de la cámara se evitó con la construcción de un dique subterráneo que desvió las aguas y que hoy en día sigue funcionando correctamente, güey.
Lo más extraordinario sigue estando fuera de las murallas que envuelven al mausoleo. A 1500 metros hacia el este del túmulo se sitúan las 3 fosas destinadas al ejército, cada una de las cuales cumple funciones diferentes. Hay también una 4ª fosa, pero está vacía. Prueba de que la construcción se abandonó sin terminar cuando los grandes disturbios barrieron del mapa la dinastía Qin. En la primera fosa se alineaban a unos 5 metros de profundidad unos 6,000 guerreros, organizados de la siguiente manera. Puta madre. Rudo, débil, rudo. Con una vanguardia frontal en triple fila, tras la cual se levantaban 38 hileras de soldados de a pie. ¿Ese chiste dónde es? Todos ellos mirando al este. Mirándome Mirando al este. Güey, de la película de Los Simpson. Claro. Que ya lo hablaremos en los vados de la semana. ¿Te ubicas, no? ¿Qué? Lo de la película de Los Simpson. ¿Qué tiene? Ahorita te aviso. Ok. El día de hoy... Nunca existió. Son los papás, Diego. ¡No! Tu papá es Homero. Ok. March. Hola. Al día de hoy... Al día de hoy se han logrado reconstruir 1900 estos guerreros. Junto con ellos hay también 160 carros de combate. Todo ello está dispuesto en 11 corredores de 3 metros de altura, con el suelo pavimentado, las paredes forradas de madera y los techos cubiertos de vigas. Eso es solo la primera fosa. En la segunda fosa se alinean en 14 corredores los carros de combate, todos ellos guiados por 4 caballos. Hay aquí 939 guerreros con 472 caballos de porte pequeño, 1.72 metros de alto y macizo, como los del norte de China. Los caballos van sin estribos, ya que estos no se descubrirían hasta 5 siglos más tarde. Sin ellos, la caballería se utilizaba básicamente para los carros o como fuerza complementaria de apoyo. Entre los soldados destaca un grupo de 330 ballesteros. Probablemente se trata de una unidad en fase de entrenamiento. O sea, no solo son los soldados de a pie, güey. Hay muchísima variedad de soldados, Sí, güey. es todo una armada. Un regimiento, güey. Un Shelby Cobra de terracota, güey. Sí, güey. La tercera fosa organizada en torno a un carro de combate vacío que quizás esperaba la llegada del emperador, rodeada por 68 oficiales de alta graduación, corresponde al Estado Mayor. Abundantes restos de animales demuestran que ahí se hacían los sacrificios para propiciar el combate. En el suelo de las fosas yacían decenas de miles de armas que cubrían todo el espectro de las armas utilizadas por los Qin, aunque es muy probable que algún saqueo inicial arrancara parte de las espadas. Su doble filo, hecho con una aleación compleja y recubierta con óxido de cromo, una técnica que en Europa no se utilizaría hasta el siglo XVIII, conserva aún hoy una agudeza terrible. ¿Y por qué se construyó? Todo este complejo plantea dos grandes... Por mamones, ¿sí? Vámonos. Todo este complejo plantea dos grandes interrogantes. ¿Por qué se construyó y cómo se hizo? Cuando en el año 221 a.C., Qin Shi Huangdi, tras siglos de lucha entre los 7 grandes reinos chinos, terminó de conquistar China, su primera preocupación fue encontrar un título que no fuera el de rey, ya que consideraba que este estaba totalmente desprestigiado y era algo local. Necesitaba un nombre que indicara su condición de monarca universal. Risote. Sí, papazote. El título elegido fue el de soberano emperador, que en el mundo chino tenía una fuerte connotación religiosa. Y Qin Shi Huangdi se consideró siempre a sí mismo como un gobernante cósmico, tan capaz de unificar los reinos como de controlar el mundo de los espíritus. Y alterar la materia. Güey, estaba loco. Estaba loco. Dado el número de ejércitos a los que había masacrado, las crónicas afirman que en una ocasión exterminó a 450,000 soldados del reino Shao. Y él dijo Shao. Shao. Y el número de reclutas propios a los que había hecho morir en combate. Qin Shi Huangdi necesitaba un ejército para poder moverse con comodidad también en el reino de los muertos. Por ello, decidió hacerse acompañar de todo un ejército de figuras de terracota en lugar de sacrificar a soldados reales, porque no mames, de que matan a 8,000 soldados por si me da polio. No, pues no mames. Era la única manera de disponer de un ejército completo y de que éste agrupara a los sujetos de mayor calidad. La estatura media de los guerreros de terracota es de más de 1.8 metros, muy por encima de la media real de la población china. Era como, así no se ve un chino real. No me importa. El chino promedio mide 2 metros y tiene 3 pies. No es un pie.
Ah. Increíble. El hecho de que las placas de las armaduras y los cascos hallados en la armería real fueran de piedra apunta también a la necesidad de protegerse de los espíritus a los que la tradición china aleja con piedras. Las manos, brazos y cabezas se producían separadamente y se añadían en el último momento. Ah, porque también esto está bien increíble, güey. ¿Cómo se hacía? El método de fabricación era una fabricación en cadena y tenía control de calidad. Había una estricta organización de trabajo que literalmente solo es comparada con lo que hacen los chinos ahorita. La arcilla se obtenía de loes circundantes y se amasaba y preparaba en alguno de los talleres habitados. Sabemos del nombre de al menos 87 maestros de talleres. ¡Aguante talleres! ¡Aguante talleres! Nunca hacemos figuras de terracota. Con cada uno de los cuales trabajaba una docena de personas. Entonces, una vez que amasaban la arcilla, la estructura básica de todas las esculturas era la misma. Los pies y las piernas se elaboraban de forma maciza para proporcionar estabilidad del cuerpo central que se encajaba en la parte superior de las piernas. Güey, estaban haciendo literalmente el modelo Ford antes que Ford, güey. Sí. Las manos, brazos y cabezas se producían separadamente. Una vez ensamblados y retocados los módulos básicos, las piezas se cosían enteras. Para ello necesitaban unos hornos enormes, pero ninguno de ellos ha aparecido en las cercanías de la tumba, que es donde deberían de estar necesariamente. ¡Qué verga! La única explicación de este hecho son los aliens. Es que el encarnizamiento con que los rebeldes se lanzaron contra las estructuras de los Qin fue un mayor de lo que reflejan los textos. O sea, que hicieron cagada todo lo que tenía que ver con los Qin y por eso no tenemos como... El registro o la noción. O estructuras de dónde se construyeron todas estas mierdas, güey. En cuanto a Yang Zifa, sus hermanos y Wang Pusi, que fueron los... Pusi. Descubrieron las esculturas... Que descubrieron las esculturas, los agricultores obtuvieron poco o nada de su descubrimiento. Les quitaron las tierras a causa del interés turístico y en 1997, pobre y enfermo, Wang Pusi se ahorcó. Wang Pusi. Wang Pusi. Pobre cabrón. En 3 años, Wang Wenhai y Yang Changjin, desempleados e incapaces de pagarle a los médicos, murieron a inicios de sus quintas décadas de vida. En 2007, Liu Xinqin, esposa de Yang Quanji, cuya casa familiar había sido demolida, dijo al South China Morning Post que su marido temía que él y sus hermanos pudieran haber traído mala suerte de alguna manera y todavía se preguntan si tal vez los soldados debían haberse quedado bajo tierra. No. Y por si se preguntan, no pueden visitarlo. Está cerrado al público porque literalmente hay mercurio. Y también si lo abres, pues, corre el riesgo de destruirse el patrimonio cultural. O de levantar alguna maldición milenaria. Sí, también, o sea, qué verga, güey. O sea, pues, no, son cosas que no deberíamos de desenterrar, güey. Justamente el otro día me salió un videoensayo. Este era el videoensayo. ¿Indiana Jones debería de creer en Dios? Güey, neta, YouTube sexo, güey. Y es increíble, güey, porque te dice, ¿por qué Indiana Jones no cree en Dios a pesar de que en 5 ocasiones canónicas se ha enfrentado o ha visto fuerzas divinas? Y 4 de ellas relacionadas con Yahvé o con el Dios católico, güey. Y básicamente llega a la conclusión de que Indiana Jones es un enviado de Dios, pero que se niega a escuchar su llamado. ¿Qué? Te lo voy a mandar, está muy bueno, güey. ¿No es solo un doctor? Güey, pues es que, o sea, ya cuando te pones a pensarlo, en todas las películas de Indiana Jones, excepto en las que hay aliens, tratan de cosas míticas de la Biblia. Y, o sea, y no solo es como de que, encontraste los restos de la antigua Jerusalén. No, güey, literalmente es como, abrieron la caja de la alianza, salieron ángeles y le quemaron la cara a los nazis, güey. Y Indiana Jones es como, circunstancial, güey. Sí. De que, güey, encontraste la copa donde vivió de Jesús, güey, curaste una herida de bala. Medicinal, güey. Es Reiki. Y luego en el nuevo videojuego, que tengo un chingo de ganas de jugar el juego de Indiana Jones, dicen que está bien verga, encuentra el arca de Noé, güey. ¿Y cómo lo explica? Circunstancia, güey. Sí. Madera, güey. Carpintería de toda la vida. Hijo de tu puta madre, güey. Ajá, entonces Bueno. sí, justo Indiana Jones, güey. Luego veré el ensayo. Pero justo es donde digo, güey, todas estas cosas arqueológicas,
por alguna razón debieron de haber estado tanto tiempo ocultas, güey. Como las cosas de Egipto, como las tumbas, por ejemplo, la tumba de la Reina Roja en la zona maya. Dices, no caben abajo del Zócalo. No lo hagan nunca más. Imagínate el mal trip de los cabrones que se encontraron la figura de Tlaloc, güey. Cuando estaban excavando, dices, chinga tu madre, güey. No deberíamos de mover eso, güey. Pero de seguro les habló. Porque además estoy seguro que tembló. Según yo tembló o hubo una inundación, una mamada así cuando lo trasladaron al Museo de Antropología, la figura de Tlaloc. Yo no juego con eso. Yo no. Pero ustedes. Yo no. Pero bueno, última historia. 12 de septiembre de 1940. Cuatro niños investigaron la madriguera de un zorro dentro de lo que había caído su perro en la colina de las Caux. Ay, pobre perro. Tras agrandar la entrada al hueco, Marcel Rabidat fue el primero en deslizarse hasta el fondo y los 3 amigos que lo acompañaban lo siguieron. ¿Qué pido? Como estos cabrones que hacen exploración de cuevas, güey. Sí. De que un cabrón con esposa y 3 hijos diciendo... Así que, güey. Pues este meme del güey que se quedó atorado con boca abajo, güey. De que dice, cabrón, tenías esposa, tenías hijos. No mames. Luego de construir una lámpara improvisada para iluminar el camino, se encontraron con una variedad de animales mucho más amplia de lo que esperaban. En el divertículo axial se encontraban con dibujos en las paredes. Regresaron al siguiente día, esta vez mejor preparados, y exploraron las partes más profundas de la cueva. Los niños, que en realidad eran adolescentes, pues, impresionados con lo que habían encontrado, le contaron a su profesor, e inmediatamente el profesor le avisó a alguien que sabía y empezó una excavación en aquella cueva. Para 1948, la cueva ya estaba abierta al público. Se trata de la cueva de Las Caux. Las Caux. Y también qué pedo con los niños que creen que su profe va a saber resolver este pedo, ¿no? Es hasta tierno, güey. Tú eres en una excursión en Ciudad de México de que, oiga, profe, se me apareció Tonantzin. Güey, sí, o sea, de que, oiga, profe, ¿puede venir tantito? Es que creo que Pedro vio algo. Y Pedro así, y un ángel bíblicamente acertada. ¡No tengas miedo! Sí, y el profe, vámonos. Ya, lo perdimos. A la chingada. Bendito sea Dios, lo que sea. Hare Krishna, lo que sea, le chingue a su madre, me pagan por hora y ¿sabes qué? Ya me voy. Día libre, güey. Tengo que ir a pelear porque me paguen aguinaldo. Puta gente de mierda. O sea, no generamos antigüedad, cabrón. Cada año nos renuevan. Sí, diciéndole al ángel. Es que no sé si tú tienes contactos, o sea... Porque genuinamente está bien cabrón, güey. Van 3 años que no me suben. Y la inflación, todo sube, güey. La comida sube. Girando sobre su propio eje. Y el señor... Y es que está cabrón porque no calculan, sí, las horas clase, pero las horas revisión de tareas y todo. Y luego te buscan que a explicar la tarea. No entienden. Y este niño, le voy a hablar a un ángel. Inconscientes. Puta madre. El ángel, ¿sabes qué? No. ¿Sabes qué? Está bien, güey. Está bien. No, se va. Ajá. Pero pues qué tierno, ¿no? Que sí. Van... Es que ¿a quién le avisas, güey? Así, pon tú. Pon tú de que estás haciendo ahí... Tu gata tira algo, güey, y de repente se abre una losa y encuentras así, no sé, güey, ¿qué te gusta? El Arca de la Alianza, güey. Sí, hablando y con una luz saliendo así, ajá, resplandeciente. ¿A quién le hablas? Bueno, primero le dices a tu novia, ¿no? Sí. Ajá. Y ya, o sea, yo la neta espero que como gestora cultural sepa qué hacer. ¿Sabes qué siento que harían ustedes? Lo taparían otra vez. Sí. Not my fucking problem. Bueno, no se rompió el piso. Uh-huh. Una alfombra. Sí. Gata mala. Sí, literal, güey. La gata no te pares ahí. La gata ya caminando en 2 patas. Lo he visto todo, padre, no. No. No, ey. No. Nada de revelaciones. Y nomás que me rasques el sillón otra vez. Revelaciones a esta hora del día, no. No tenemos presupuesto ahorita para revelaciones. Entonces, ¿qué habían encontrado estos vergas? Habían encontrado una cueva del Paleolítico ubicada en el sudeste de Francia, cerca de Villa de Montignac, en la región de Dordoña. ¿Sabes qué? Si hago como profe, los exento. Sí. ¿Hiciste un descubrimiento que cambió la visión del ser humano? Sí. No presentes un parcial. Juega, te perdono la maqueta. Pero también si me presentas a tu mamá.
donde se han encontrado algunos de los ejemplos más famosos de arte rupestre prehistórico. Casi 600 pinturas. Güey, las fotos de esta cueva es impresionante. Genuinamente me causaron algo muy raro ver estas pinturas porque es una locura, güey. 600 pinturas, la mayoría de animales, adornan el interior de las paredes de la cueva en impresionantes composiciones. Los caballos son las imágenes más numerosas, pero los venados, los uros, las cabras salvajes, los bisontes e incluso algunos felinos también tienen protagonismo. Además de las pinturas que representan la mayoría de las imágenes principales, también hay cerca de 1400 grabados similares. El arte que data de entre el 17.000 y el 15.000 antes de Cristo, güey. 17.000 y 15.000 antes de Cristo. Neta. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Sí? Es que justo esto, güey. Neta, el hombre moderno es nada, güey. Quiero que las veas. Digo, probablemente es que es la típica imagen. Sí, me imagino que es como la de la película de la Era de Hielo, ¿no? De Manfred defendiendo a su mamutcito, güey. Cueva de las Caux. Pero es impresionante, güey. O sea, sí, claro. Es una locura que tengamos registros históricos de los humanos de ese entonces, güey. O sea, no sé por qué justo como esta imagen de, güey, esto lo hizo alguien igual que yo hace 17,000 años, güey. Que nos estaba tratando de decir algo, güey. Y tenemos registro. Qué locura del lugar, güey. Güey, está increíble, ¿no? O sea, genuinamente está como para un concierto de Slipknot ahí. Sí. Un sinfónico de Arjona, ¿cómo te caería? Sí, güey. Imagínate escuchar si hubieran las 4 décadas de ahí, güey. En un lugar mítico del 15.000 antes de Cristo y no sé quién las inventó. No sé quién. Suena como algo que así de que un concierto de Scorpions, güey. Claro, güey, claro. Sí. No, güey, de Kansas. De Kansas, güey. Dustin the Wind, güey. Sí. All they do is Dustin. Y un viejito gringo con goatee canosa haciendo... O uno de Yanni, güey. Sí, también. Un concierto de Yanni, güey. Sí. No, ¿sabes de quién? No mames, ¿sabes de quién? ¿De quién, güey? De Il Divo. Ok, sí. O en su momento de los tres tenores. No, güey, de Andrea Bocelli. Un Andrea Bocelli navideño. Sí, en las Caux, güey. ¿En las Caux? Sí. It's beginning to look a lot. Pero sí, güey. Cero temático, güey. Sí. Con mi burrito sabanero. Y obviamente para que venda le ponen a Sabrina Carpenter al lado en ropa interior, güey. Obviamente. No, qué locura, güey. Sí. Nadie vería las pinturas. Tampoco Andrea Bocelli. Ahí anda. Es que es ciego. Y está muerto, ¿no? No sé. ¿Se murió Andrea Bocelli? Sí, güey. ¿Cómo crees? No, o Pavarotti es el que está muerto. Pavarotti está muertísimo, pero... A ver, Andrea Pirlo. Bocelli. No mames, es chingo a mi madre si no está muerto, ¿velo? Chingue a mi madre, 67 años de edad. Órale. No, entonces ¿para qué lo llevas si no puede ver las pinturas? Para que no se distraiga. Eso sí. En fin. La región parece ser un punto central. Muchas cuevas hermosamente decoradas han sido descubiertas ahí. El significado exacto de las pinturas de las Caux o de otros sitios todavía es motivo de discusión, pero la postura más aceptada las vincula a una intención ritualística o espiritual, lo cual evidencia la sofisticación de sus creadores. Las Caux fue declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1979, junto con otros lugares prehistóricos. Ay, perdónenme. Cuando la cueva de las Caux fue decorada, aproximadamente, ya dije, del 17,000 años antes de Cristo, los humanos anatómicamente modernos, los Homo sapiens, ya llevaban asentados en Europa un buen tiempo, por lo menos desde el 40,000 antes de Cristo. De acuerdo con los registros arqueológicos, los humanos ya estaban presentes en grandes cantidades en esa región, entre el sudeste de Francia y la cordillera Cantábrica al norte de España, que incluye a las Caux. La cueva en sí muestra solamente a un asentamiento temporal que probablemente tenía que ver con actividades relacionadas a crear arte. Qué cabrón que, dicen, era un lugar para crear arte. Sí, o sea, con un ritual, con un tema espiritual, pero era un lugar al que iban a hacer arte, güey. Era su lugar para grafitear, güey. Sin embargo, es posible que los primeros metros de la entrada vestibular de la cueva, el lugar que la luz todavía alcanza a alumbrar, hayan sido habitados permanentemente.
Por los descubrimientos hechos en la cueva, sabemos que sus partes más profundas se alumbraban con lámparas de arsénica que se encendían con grasa animal y también con fogatas. Qué locura. O sea, todavía hay marcas de que ahí ya se encendían esas antorchas. Ahí, los artistas tal vez trabajaron entre mucho humo y usaban minerales como pigmentos para sus imágenes. Predominaban los tonos rojos, amarillos y negros. El rojo se extraía de la hematita, ya sea cruda o la que se encontraba en la arcilla roja y el ocre. El amarillo con oxidróxicos de hierro y el negro se obtenía del carbón u óxidos de manganeso. El arte de las caux se pintaba y se grababa sobre todas las paredes irregulares de la cueva. Los artistas trabajaban con los bordes y las curvas de las paredes para realzar las composiciones. Las sorprendentes decoraciones resultantes representan sobre todo animales, pero también una buena cantidad de símbolos abstractos e incluso humanos. De todos los animales, los caballos dominan las imágenes, luego los venados y los uros, seguidos de las cabras salvajes y los bisontes. Algunos animales carnívoros como leones y osos también están presentes. El registro arqueológico de aquella demuestra que los animales representados plasman la fauna conocida de los humanos paleolíticos. La entrada a la cueva guía el camino lejos de la luz del sol hacia la cámara principal, la sala de los toros. Adecuadamente bautizada, el espacio contiene principalmente uros, que son una especie ya extinta de ganado. ¿Qué verga también eso, güey? Que los animales que vemos ahí son animales que jamás conocimos. Sí. Y que los conocemos porque los representó un humano, güey. Lo de los animales que no conocimos me vuela la cabeza, güey. Uh-huh. Y luego cuando no son tan viejos, ¿has visto estas de que fotos inclusive de animales de principios del siglo XX? El demonio de Tasmania. El que le decía... Sí. Hay un tipo de león que creo que también desapareció. Y bueno, muchos no. Sí, el Club Oro. El Club Oro también, sí. Sí, puro animal ahí. Sí, el fair play. El ascenso y el descenso. Sí. Los animales se muestran de perfil, pero con sus cuernos volteados, lo cual infunde en las pinturas una viveza propia de gran habilidad de los cuernos. Hasta ahora estos animales son fácilmente reconocibles, pero otros son más difusos. Vean, por ejemplo, una yegua aparentemente preñada que tiene algo que parece un cuerno en su cabeza. Otra figura es unicornio. Claro, unicornios. Otra figura misteriosa es representada con pelaje de pantera, cola de venado, joroba de bisonte, 2 cuernos y un miembro masculino. Bueno. Algunas mentes creativas han sugerido que podría tratarse de un brujo o de un mago, pero lo local no sabemos. Pues sinceramente no te puedo decir. Más allá de la sala de los toros está el divertículo axial, un pasaje sin salida, pero espectacular. Ha sido apodado la Capilla Sixtina de la prehistoria, pues el techo está decorado por muchas composiciones. Los uros rojos se posicionan tal que sus cabezas forman un círculo, mientras que las figuras principales del divertículo aparecen en una oposición a la otra. Un imponente toro negro en un lado, uros rojos en el otro, como si estuvieran saltando una cerca que fuera dibujada debajo de sus pezuñas. Una segunda salida de la sala de los toros conduce al pasaje, que guarda más que todo grabados, pero también algunas pinturas de una amplia variedad de animales. En la nave, después del pasaje, un gran toro negro junto a 2 bisontes sobresalen por su fuerza salvaje y están aparentemente huyendo. En el lado contrario, una imagen muestra 5 venados que parecen nadar. Después de la nave, el gabinete de los felinos incluye algunos depredadores, sobre todo leones grabados. En otro tramo de la cueva, la bóveda conocida como el pozo aporta más material interesante. Ahí se aprecia junto a un bisonte herido, cuyos intestinos se salen de su estómago. Qué virga que todo esto está representado, güey. Un rinoceronte lanudo, un pájaro en un palo y un hombre desnudo con un miembro erecto. Esta imagen entera claramente cuenta una historia, sin embargo, no sabemos cuál. El acceso a la cueva para el público se facilitó tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hasta 1955, el dióxido de carbono producido por los 1.200 visitantes que la cueva recibía al día dañó la misma visiblemente. La cueva original fue cerrada al público en 1963, luego de que la cantidad de visitantes causaran, entre otras cosas, la aparición de algas en las paredes de la cueva que causan un daño irreparable a las pinturas. A pesar del cierre definitivo, algunos hongos se han esparcido dentro de la cueva, y los esfuerzos por controlar estos problemas y proteger el arte son constantes. Aquellos que buscan una experiencia alternativa pueden visitar la Caux 2, una réplica de la gran... Lauslandia. Tierra de los Caux. Y Eurolauscaux, una réplica de la Gran Sala del Toro y de la Galería Pintada, y que fue abierta en 1983 a escasos 200 metros de la cueva original. Qué cabrón que existe esto y que jamás lo vamos a poder ver. Sí.
pero qué cabrón que existe. Sí. Que está... ¿Y sabes qué me hace pensar esto? ¿Qué lugares existen todavía de vestigios de seres humanos? De arte de otros seres humanos, cuevas, tumbas, que están ahí y que no los hemos encontrado, güey. Claro, sí, la cantidad de lugares que están poco explorados. ¿Alguna vez has visto los mapas de Ciudadela. densidad poblacional? Que, por ejemplo, en África hay estos huecos enormes Ujú. donde no hay actualmente población, pero Sí, sí, que sí. en algún momento seguro hubo al menos tránsito nómada, güey. ¿Sí? Seguramente hay... Algo güey. que nos va Sí, yo- a hablar un poquito más de quiénes somos, güey. Se me hace imposible que no haya algo abajo de todo el desierto, güey, por ejemplo. Sí, pues no, y más estas mamadas que luego, o sea, bueno, no son mamadas, pues ya sabes, estas teorías que dicen de que hubo un tiempo que el Sahara estaba cubierto de agua y cosas así, dices, güey, Sí. qué locura, güey, o sea, qué total y completa locura, de verdad. Por eso me encantan estos episodios como de cosas que tienen que ver con el humano y con los vestigios que deja y cómo lo deja atrás y cómo sigue resonando y cómo siguen habiendo ecos. Y está muy cabrón que no podemos verlos, güey. Que no podemos visitarlos, güey. No sabes cómo me mamaría, güey, ir a esta cueva. Poder ver la cueva, güey. Poder ver los de terracota. Chance la zona roja no. Sí. Pero los otros dos sería increíble. ¿Qué te pareció, mi cabrón? Me pareció, pues, muy loco. También como deja mucho... Siento por explorar como de seguramente podríamos hacer un segundo episodio de otros lugares que tengan esta misma tengo... característica. Originalmente iba a tener 6 lugares este episodio, Ah. pero... Sí, da para Sí. hacer otro. Y los que vayan encontrando. Y también hay muchos que tal vez son inaccesibles más por un tema político, más por un tema de seguridad. Ujú. Entonces, sí es interesante, la verdad. Sí. Hay en México ciertos lugares increíbles que están, pues que no puede entrar la gente, como Culiacán, Sí. Claro. un abolato. A mí se me hace muy loco aquí en Guadalajara, por ejemplo, todo el tema del sistema de túneles, de Ah, la guerra ¿sí? cristera. Está Sí, cabrón, que güey. también hay lugares bloqueados. O Sí. sea, que el gobierno dijo, no puedes entrar ahí porque ahí se encuentra un dios antiguo. No, nos gustaría que vieras lo que pasó ahí. No te dijo cuál. Sí. No te va a gustar la respuesta. No es el que tú crees. Pero quienes son nuestros dioses antiguos y recientes son nada más y nada menos que... Serán los dioses ocultos. Ay. Presenta a los Patreons y se va a acabar la pila. Bueno, los Patrons son las personas que hacen posible este contenido y a quien siempre me gusta nombrar al final de los capítulos. Son nada más y nada menos que... Mateo Bifulco, Ariel Alvarado, Bruno Valles, Héctor Israel, Andrés Arreguín, Hugo Valencia, Eric Pérez, Umbulto, Alejandro Montoya, Cristian Pérez Covarrubias, Iván, Ramiro Cotarelo, Espardades, Orlando Sosa Canto, Javier Jara, Francisco Jiménez, Sean Yadonís, Goretti Alfaro, Sami Cuestas, Roberto Gallardo Satarain, Carlos Esparza y se unió recientemente un nuevo Patreon, Sergio. Ya vi, qué emoción. Fernando Hernández. ¡Sí, Fernando! Tú no lo viste, Fernando, pero Sergio bailó el gallinazo en el estudio para ti. Y no nada más ellos son quienes hacen posible el podcast, sino que también son los miembros oficiales del canal de YouTube. Pero esa lista la dejé en mi celular, así que platica con ellos, Sergio. Viejo menso. Yo no les voy a contar nada. Vamos a estar en silencio, incómodos. Porque yo no soy quien para entretenerlos, ¿no? Qué difícil. ¿Cómo le hace la gente que hace podcast solos? La No, gente que están hace... locos, O sea, güey. puedo entender la gente que hace podcast con guión, solos, pero gente que genuinamente... O la gente que hace stream y que platican con gente en el chat o algo así. Fíjate que todavía platicar con gente en el chat lo entiendo, pero no, o sea, por ejemplo, esta gente que genuinamente hablan solos, o sea, que es como el podcast, como lo que hacía Alex Fernández, ¿te acuerdas? Sí. O sea, genuinamente que tenía un bullet, pero empezaba a hablar y hablar y hablar y digo, güey, no, qué difícil. Pero todo sería fácil si nos apoyaran más personas como lo hacen las siguientes, que son los miembros oficiales del canal de YouTube y que a continuación mencionaré. Ah, esperen, déjenlo abro. Ahí está. Son Sergio Ortiz, Luni, Esparda el Destructor, Fernanda Lara, Majo, Axel Rangel
Y por supuesto Alejandro Cordeiro, dueño de nuestras quincenas, uno de nuestros principales aportadores para seguir Bravos haciendo para este contenido. todos. Bravo. Y a todas estas Bra, personas bra, las bra, queremos bra, bravo, muchísimo. bra, Les bra, bra, recordamos bravo. tomar agua, Ojalá hacer trajeran su un Duolingo a tiempo. no, ¿cómo es un ¿Un air horn? un air horn? No mames, lo utilizaría para todo, güey. Bueno, ese también es el sueño. Está mezclando en vivo Sergio mientras despedimos el podcast. Recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales Así es. y también dejar sus comentarios que se leen cada viernes en los bardos de la semana. Así es. No sé qué número de aviso es este, cabrones, pero si nadie nos manda sus historias de terror para el especial de Halloween, va a ser horrible, va a ser raro, va a ser no raro chido, va a ser incómodo y nos vamos a esforzar en hacerlo incómodo para ustedes. Así que ya alguien mándenos invéntense la historia, de verdad. Pregúntenle a sus abuelas, siempre tienen una historia. Ya, háganlo. Háganlo ya. Háganlo. Jueguele. Háganlo. Hágala. Hágala. Jueguela. Mándenla. Díganle. Escríbala. Y bueno, nosotros fuimos los vasos de la historia, que nos vamos, pero no nos vamos sin recordarles antes que... Si ustedes, de por sí no lo hagan, pero si ustedes tienen esposa e hijos, nunca hagan exploración de cuevas. Hay lugares que merecen no ser descubiertos y eso implica que te metas a un puto hoyo de madriguera. No mames, cabrón. Nada interesante, además. O sea, no vas a encontrar a los otros Sí, guerreros terracota. Vas a encontrar la muerte. La pendejo. muerte, así es. Eso es todo. Manténgate a salvo. Manténgate atentos. Adiós. Siempre un ojo vigilando. Un ojo al gato y otro al garabato.